Continuamos con las clases de química. En esta oportunidad hablaremos de las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas no son más que propiedades físicas que van a depender de la cantidad de soluto en una determinada cantidad de solvente. Quiere decir que sencillamente cambia muchas de esas propiedades, como es la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de congelación y la presión osmótica, dependiendo de la concentración de dicha solución. En la figura, como se puede ver, cuando el solvente es puro, sencillamente las moléculas van en mayor proporción que cuando están combinadas con un soluto. La presión de vapor de un solvente normalmente desciende, hay casos, cuando se le añade un soluto no volátil. Esto se debe principalmente a dos factores. Uno, la disminución del número de moléculas del solvente en la superficie que queda libre, quiere decir la que pueden pasar más fácilmente al estado gaseoso, y la aparición de fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y las moléculas del solvente, lo que dificulta que este último pase al estado gaseoso. La fórmula matemática para hablar de lo que es la presión de vapor viene dada por la ley de Raoult. La ley de Raoult dice que la presión parcial, que es P con ese circulito, es igual a la fracción molar de la disolución por la presión de vapor del solvente puro. La ley de Raoult dice que la presión de vapor de la disolución es igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del disolvente en la disolución. Quiere decir que esa fracción molar que nosotros vamos a tomar en consideración es la fracción molar del solvente. El punto de congelación y el punto de ebullición. Se sabe o se dice que la temperatura de ebullición de un líquido es cuando iguala la presión de vapor a la presión atmosférica. Cuando esas dos presiones se igualan, es que sencillamente puede pasar con esa temperatura al estado gaseoso. En cambio, cuando hablamos de lo que es temperatura de congelación, siempre cuando hay soluciones, esta va a ser mucho menor que cuando es el solvente puro, que no es más que cuando la presión de vapor del líquido se iguala, pero en este caso a la presión de vapor del soluto. Normalmente este soluto tiende a ser sólido, por eso es que le dice del vapor del sólido. Aquí tenemos, porque lo que se va a estudiar es lo que se conoce como variación del punto de ebullición y variación del punto de congelación. Fíjense que es la misma fórmula, lo único que uno tiene una KE y el otro tiene una KC. Esa KE es lo que se conoce como constante ebullioscópica y esa KC es lo que se conoce como constante crioscópica. Ambas se multiplican por la molalidad. Quiere decir que en esa variación es lo que se va a sumar o restar, según sea el caso, a los puntos de ebullición de los solventes. En el caso del agua, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, se le suma esa variación del punto de ebullición, y si es el de congelación, sabemos que congela a 0 grados centígrados, se le resta la variación de ese punto de congelación. Es constante, tienen diferentes valores. En el caso de la constante ebullioscópica del agua es 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol, mientras que la crioscópica es 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol. Fíjense lo que se le estaba diciendo, para buscar verdaderamente esa temperatura de ebullición de esa solución, se suma, si es el solvente es agua, se le suma a 100 grados centígrados y el punto de congelación se le resta a 0 grados centígrados. Siempre que el solvente sea diferente, hay que averiguar cuál es su verdadero punto de ebullición cuando está totalmente puro y cuál es el punto de congelación cuando está totalmente puro. La presión osmótica, tenemos que estar claro lo que es ósmosis. La ósmosis no es más que el paso del solvente de una solución diluida a un medio de mayor concentración a través de una membrana semipermeable, lo que permite
el paso del solvente y no permite el paso del soluto. Eso es lo que nosotros conocemos y se puede ver fácilmente en lo que son las frutas confitadas. La que le dicen cereza marrosquino, eso se da por ósmosis, que es el fenómeno inverso de la diálisis. La difusión del líquido para el otro medio de la membrana fue observado por primera vez por el padre francés Jean-Antoine Nollet en 1758. Sencillamente, si nosotros vamos a definir lo que es presión osmótica en una solución, es la presión, quiere decir, es la fuerza que debe ser ejercida sobre la solución para evitar la entrada del solvente. Mientras mayor sea la presión osmótica, mayor será la tendencia del solvente de entrar en dicha solución. Esto se determina según la siguiente fórmula, en donde se dice que pi es igual a la molaridad, la M mayúscula, por R por T. Esa R es lo que se conoce como la constante de los gases ideales, o la constante universal de gases ideales, que viene dada por 0,0821 atmósfera por litro sobre grados Kelvin por mol. Y la temperatura, que siempre nos las tienden a dar en grados centígrados, se debe transformar en grados Kelvin, quiere decir sumarle 273. Siempre hay que estar pendiente que las temperaturas estén en grados Kelvin. Para ello vamos a explicar unos ejercicios. El primero, fíjense que tenemos benceno y tenemos tolueno. En este caso, los solutos son volátiles. Sencillamente, si nosotros vemos en proporción, el benceno es más volátil que el tolueno, pero como el tolueno está en mayor proporción, en este caso el tolueno pasa a ser ¿quién? El solvente. Los dos son altamente volátiles, se encuentran a 20 grados centígrados, me dan la presión de vapor de cada uno. Del benceno 75 milímetros de mercurio, el del tolueno 22 milímetros de mercurio, y para ellos, bueno, nos están pidiendo cuál es la variación de la presión de vapor. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Se calcula la fracción molar de cada uno de ellos. Aquí lo tenemos, los moles totales son 3 moles. Aquí tenemos, acuérdense que la fracción molar es adimensional. Luego se calcula la presión parcial de cada componente, de la cual es esa fracción molar por la presión que era dada en el ejercicio. Me da mis resultados y como los dos son volátiles, tengo que sacar una presión total, en la cual tengo esa presión parcial del benceno más la presión parcial del tolueno, que era 25 para el benceno, 15 para el tolueno, luego de haber aplicado la multiplicación por las fracciones molares pertinentes, me da que son 40 milímetros de mercurio. Pero ¿cuál es el caso o cómo se manejaría si me dan un soluto que es no volátil? En ese caso tenemos que nos dicen que tengo 6,67 gramos de glucosa disuelto en 45,35 gramos de agua a 25 grados centígrados. A esa temperatura la presión de vapor del agua pura es 23,3 milímetros de mercurio. Lo primero, se sacan los datos. Tenemos las presiones de vapor, los gramos de cada uno de tanto el soluto como el solvente con sus respectivos pesos moleculares. Se sacan las fracciones, se sacan primero los moles para poder sacar la fracción molar. En este caso, ¿de quién? Del agua, del solvente. Entonces se sacan los moles del agua, se sacan los moles de glucosa, se sacan los moles totales. Sería la fracción molar 5,517 sobre 2,554. Eso es lo que me da como moles totales. Me da una fracción molar de 0,9855. Multiplico por esos 23,3 milímetros de mercurio, dándome 22,96 milímetros de mercurio. Si quieren lo pueden dejar así, o si no se redondea y dice que me da 23 milímetros de mercurio. Veo que hay un descenso de la presión de vapor. Hasta ahí llega este ejercicio. Vamos con lo que es el punto de ebullición. Tenemos este ejemplo del punto de ebullición en donde me dice que en una solución de 100 se le aplica 100 gramos del anticongelante etilenglicol en 900 gramos de agua.
me piden cuál es el punto de ebullición de esa solución. Aquí tengo mis datos pertinentes. Lo primero es, calculo la molalidad, me da 1,792 mol sobre kilogramo de solvente, o lo que es lo mismo, 1,792 molal. Luego que tengo esa molaridad, multiplico por la constante bulloscópica, ese 0,52 grados centígrados molar, o sea, en este caso es la inversa, que sería kilogramos de solvente sobre mol, y me da 0,9319 grados centígrados. A eso se lo sumo, como el solvente es agua, se lo sumo a los 100 grados centígrados y me dice que el nuevo punto de ebullición de esa solución es 100,93, si quiero trabajar nada más con 2 decimales, grados centígrados. Con este mismo ejercicio vamos a sacar lo que es ahora el punto de congelación. Igualmente tengo mis datos, ya yo los tenía anteriormente, ya yo tengo mi molalidad, calculo mi variación, esta vez con la constante crioscópica, que es 1,86, multiplico y me da 3,33 grados centígrados. Esa es la variación. Eso se lo resto a 0 grados centígrados y me dice que esa solución se congela a menos 3,33 grados centígrados. Vamos con la presión de vapor. Me dicen calcular la presión de vapor de una solución que contiene 2 moles de soluto en 1 litro de solución a una temperatura de 17 grados centígrados. No me dicen cuál es el soluto, sencillamente me dice que son 2 moles, ya me están dando mi concentración, en este caso molar, 2 moles sobre litro, y me están dando que es a 17 grados centígrados. Lo transformo, le sumo 273 para poderlo transformar a grados Kelvin y aplico sencillamente mi fórmula, que sería M por R por T, sería 2 mol sobre litro por 0,821, que es atmósfera por litro sobre mol por grados Kelvin, por 290 grados Kelvin. Eso me da 47,585 atmósfera. Hay que tener en cuenta que estos ejercicios tengo que estar muy claro de cómo hacer mi despeje, porque me pueden pedir muchas cosas, me pueden dar muchos datos. Traten de trabajarlo ordenado, saquen sus datos, coloquen su fórmula para saber qué tienen, qué necesita, qué debo buscar, qué debo calcular, y así no se pierden en su camino. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.